comenzamos a hablar de la situación del transporte en la ciudad de Santa Fe y en general en la provincia de Santa Fe. Y sigue el paro de transporte, habrá que decirlo, no hay movilidad de transporte urbano de pasajeros aquí en Santa Fe. Vamos a saludar a Osvaldo Miatelo, que es el secretario de Transporte de la provincia, para conversar con él. Miatelo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, en realidad queríamos conocer su opinión, su parecer de esta situación que parece estar en un cuello de botella, ¿no? Desde el lunes se habían generado algunas expectativas a partir de algunas reuniones, pero ninguna de ellas llegó a buen puerto. Sí, la verdad que es una situación absolutamente compleja. Por un lado, es un conflicto que prácticamente se ha nacionalizado, porque salvo el AMBA y un par de provincias, en el resto de las provincias tenemos la misma situación de crisis, que tiene que ver básicamente con lo que ha sucedido con la pandemia. Es decir, nosotros veníamos con una suba importante de subsidios nacionales que nos permitía tener una visión optimista a principios de año, pero la situación que se produce a partir del coronavirus implicó, por un lado, que algunos servicios no se presten. En el caso de la provincia, todo lo que es media y larga distancia no se está prestando. Y en el caso de las áreas metropolitanas de Santa Fe y Rosario, que sí se están prestando, se produjo una baja fenomenal de pasajeros transportados, que cayó a un 12-13% del día normal. Uh-huh. Eso implica que prácticamente no hay recaudación en las empresas. Lo que ha llevado a que cuando llegó el momento de pagar los sueldos, obviamente se depositó una parte, algunos el 50%, en general el 50%, y eso produjo a su vez la medida por parte de la UTA. Estamos charlando con Nación, hubo innumerables reuniones, hay alguna posibilidad en Nación de contemplar la posibilidad de pagar parte de los salarios, que eso destrabaría la situación, pero la verdad que en las dos reuniones que hubo esta semana entre UTA, FATAP y el gobierno nacional todavía no hubo un acuerdo, de manera que la situación sigue trabada. Claro. Bueno, estamos hablando de una ventana que se puede abrir a través de esto que usted nos cuenta del gobierno nacional. Día pasado conversábamos con la gente de UTA aquí en Santa Fe. Le quiero preguntar acerca de algún resorte, algún mecanismo que pueda tener el gobierno provincial también para avanzar en la solución, si lo hay. Sí, lo que pasa es que es una situación, a ver, si uno dijera que se trata de una situación puntual de este mes, a lo mejor se podría buscar alguna alternativa, ver alguna posibilidad. Pero la verdad que es una situación que se visualiza que va a subsistir durante varios meses. Claro. El transporte está visualizado como uno de los elementos donde más rápidamente se transmite el virus. Y a su vez, al ser un tema que involucra casi todas las jurisdicciones, obviamente la solución me parece que pasa necesariamente por el área, por Nación. Uh-huh. Más allá de que nosotros podamos sentarnos y los gobiernos, incluso locales, cada uno a su vez tiene una realidad muy complicada, porque hay infinidad de sectores que no tienen hoy ningún tipo de subsidios. Pienso en hotelería, pienso en gastronomía, gran parte del comercio, de manera que para cualquier gobierno, digamos con los recursos que pueden tener los gobiernos provinciales o locales, se hace complicado ir dando respuesta a todos estos sectores. De manera que confío en que ahora la semana que viene hay una nueva reunión a nivel nacional, confío en que se destrabe la situación antes de la próxima reunión, donde se debe destrabar, porque por otra parte quiero serle claro, el AMBA, que es el área metropolitana de Buenos Aires, no tiene conflicto, porque el nivel de subsidio del AMBA es mucho mayor que el del interior. Entonces, bueno, esas son las situaciones que queremos discutir y tratar seriamente con el gobierno nacional, a ver cómo podemos hacer una situación más igualitaria respecto a lo que es Capital y Gran Buenos Aires. Claro, en el día de ayer hubo un comunicado de parte de UTA donde se responsabiliza de esta situación al Estado. ¿Y usted como responsabilidad de parte de los empresarios qué ve? No, a ver, yo lo de los empresarios, yo en esto no quiero meter más leña al fuego. Creo que es una situación, no es un paro normal. En un paro, en otras circunstancias, era a ver si era más tarifa
o menos subsidios, cómo se equilibraba esa relación. Esto es una situación que nos excede y que ha golpeado toda la economía. De manera que yo no hablaría de culpa. Sí, a veces me llama la atención que los empresarios no tienen resto. Es decir, cuando no llega un subsidio el cuarto día hábil, ya hay dificultades para pagar. Pero a su vez también entiendo que vienen de un año pasado donde prácticamente los subsidios habían sido eliminados por parte del gobierno nacional. Entonces, la situación de ellos hace que no tengan mucho resto para aguantar si un subsidio tarda 2 días más de lo que tiene que tardar, que no ha sido el caso, porque este mes se pagaron los subsidios la semana pasada. El problema es que, insisto, es una crisis de una magnitud tal que hace que incluso tengamos que repensar el transporte en general, porque no sé, incluso pasada la pandemia, cómo va a seguir el funcionamiento del transporte, porque hay mucha gente que se ha bajado, que ha pasado a la bici o a la motito o a otro modo de movilidad, que bueno, hay que ver cómo es la vuelta al transporte que supimos tener hasta hace un mes atrás. Claro. En determinado momento de la charla usted ha mencionado la palabra subsidio, que uno está tentado en caer permanentemente en preguntarle si se puede llegar a subsidiar como un paliativo. Pero yo le hago otra consulta que tiene que ver con que en esta situación hay determinadas empresas de diferentes rubros que, por ejemplo, calificaron como para que el Estado pague una parte de los sueldos de sus empleados. ¿Esto no rige para el sector del transporte? ¿No entraría, no encuadrarían en esa posibilidad? Bueno, en esa posibilidad tuvimos puesta bastante expectativa, porque incluso inicialmente habían permitido la inscripción de las empresas. Después les llegó una notificación diciendo que lo estaban evaluando, atento de que el sector recibía compensaciones de otro lado, por los subsidios que se reciben de transporte. Creo que esa sería una solución muy interesante, porque se cubriría hasta 32.000 pesos de sueldo, con lo cual la verdad que casi solucionaría el problema, y no solamente por este mes, sino también para adelante. Pero bueno, es parte de lo que se está hablando con Nación, y que ojalá termine fructificando. ¿Usted cree que puede haber alguna puerta de solución antes del 20 de mayo, que es la fecha que estableció el gremio que durará esta medida de fuerza? Hay comunicaciones y reuniones permanentes y búsqueda de soluciones permanentes, ya sea con la parte empresaria, con la parte sindical. En nuestro caso, el día de ayer todos los secretarios de transporte de la provincia tuvimos una conferencia, digamos, a los fines de ver la realidad de cada una, y a su vez le solicitamos una urgente reunión a las autoridades nacionales, digamos, de acá al 20, por eso creo que se puso la fecha del 20, para dar tiempo a que aparezca alguna solución. Ojalá se encuentre. Miatelo, le agradezco mucho este contacto con Buen Santa Fe a través de Telefe Santa Fe. Al contrario, gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.